y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Padre Celestial, queremos primeramente darte las gracias por la vida, gracias por las fuerzas, porque esta mañana pudimos ponernos en pie. Tú nos das el aliento, tú nos das la vida, tú nos das todas las cosas. Señor, nosotros reconocemos que tú eres la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Y por lo tanto, Señor, sabemos que a ti te pertenecen las acciones de gracias y la alabanza, porque tú eres el que domina, el que reina, el que sustenta todas las cosas con tu poder. Reconocemos, Señor, tu amor, tu gracia sobre nuestra vida. Reconocemos tu paciencia, tu fidelidad, tu bondad. Y queremos agradecerte en el nombre de Jesús. Padre, te damos la gracia por la libertad que tenemos de perseverar, de continuar, por la libertad que tenemos de reunirnos en este lugar con quietud, con tu paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, bueno eres, fiel eres tú, Señor. Digno de ser adorado por los siglos de los siglos. Santo eres tú. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey eterno. Y a ti, Señor, venimos con acciones de gracia. Y ante ti venimos con una actitud de dependencia, sabiendo que necesitamos que tú obres en nuestra vida. Necesitamos que tú nos sostengas, que termines la obra que has comenzado en nosotros. Que nos afirmes, que nos establezcas, que nos perfecciones, Señor. Es en el nombre de Jesús que te pedimos tu ayuda y que mientras meditamos en tu palabra esta mañana nosotros podamos ser afirmados, ser establecidos, ser edificados. Te necesitamos, Señor, y nos volvemos a ti en el nombre de Jesús. Nos volvemos a ti, Padre, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu guianza, tu manifestación, tu intervención en nuestra vida, porque necesitamos de tu palabra y de tu Espíritu Santo obrando tu propósito, guiándonos, dirigiéndonos, estableciéndonos para la gloria tuya y encaminándonos hacia la victoria y hacia la bendición. En el nombre precioso de Jesús oramos, pidiéndote esto, Señor, y agradecidos por lo que ya has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 77. Salmo 77, versículo 2 en adelante. Vamos a ocupar una porción de la palabra de lo que se considera que era un salmo de Asaf, para poder meditar y aplicar en nuestra vida lo que puede ser un tiempo de espera de las promesas de Dios sin que se cumplan. De manera que podíamos enfocarnos bajo el tema, ¿qué hace usted cuando parece que Dios no cumple sus promesas? Y vamos a ver o a aprender de algunos personajes en la Biblia cuál fue su actitud, cuál fue su reacción, para que nosotros podamos también establecernos en la actitud correcta. Salmo 77, verso 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mire, este ejemplo en la Biblia nos muestra que ha sido como parte normal de la existencia del ser humano, que cuando las cosas van mal, cuando parece que
no hay esperanza, cuando parece que no hay respuesta de Dios, como que Dios no escuchara las oraciones, el creyente tiende a pensar un montón de cosas y a tratar de analizar o a entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y muchas veces surgen un montón de razonamientos que se enfocan en Dios, en el carácter de Dios, en la voluntad de Dios, en el amor de Dios o aún en la ira de Dios. De manera que son muchos los creyentes, por ejemplo, que dicen, no, es que Dios a mí ya no me oye. Y gradualmente se van alejando, se van apartando de la comunión con Dios, van abandonando la fe, van perdiendo la esperanza, van perdiendo la expectativa de una manifestación de Dios en su vida. Así que quiero comenzar esta noche esta mañana estableciendo esta verdad, hermano. Los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, atravesaron etapas de dificultades en los que de alguna manera algunos dudaron del llamado, otros dudaron del respaldo de Dios, dudaron de las promesas de Dios, dudaron de si ellos habrían de recibir o no lo prometido. Y de hecho en el libro de Hebreos dice que algunos no recibieron lo prometido. ¿Ha leído ese texto? A pesar de que vivieron en fe, algunos no recibieron lo prometido. Entonces yo descubro que este conflicto ha sido una realidad a través de los siglos, y entonces quiero aplicarlo a nuestra vida en esta mañana, de manera que podamos afirmarnos y establecernos y saber cómo tenemos que actuar cuando parece que Dios no cumple sus promesas. La Biblia está llena de ejemplos y de personajes que tuvieron conflictos con respecto a su respaldo. Y en este caso en particular es bien claro cuando Asaf está hablando acerca de la angustia, y en el verso 2 comienza diciendo que él buscó al Señor, que él alzaba sus manos sin descanso. O sea, está hablando de alguien que está dependiendo de Dios, de alguien que está esperando, de alguien que está clamando a Dios. Y dice que él se acordaba de Dios, pero al mismo tiempo se quejaba y desmayaba su espíritu. Él estaba quebrantado y él estaba meditando y él inquiría en estas cosas. Y mire las preguntas que él hace. ¿Desechará el Señor para siempre? Es algo en lo que hay que meditar. ¿Será que Dios puede olvidarse de su pueblo, hermano, y hacerlo a un lado e ignorarlo completamente y para siempre? Y la respuesta es no. El Señor ha dicho en su palabra que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Él ha prometido estar con nosotros todos los días, pero a veces no sentimos que Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero nos pasan tantas cosas malas, muchas veces injusticias, circunstancias en el mundo, en las que podemos pensar, Dios no libra a su pueblo, Dios no guarda la vida de sus hijos. Y entonces surgen esos pensamientos acerca del Señor, ignorando, acerca del Señor, desechando a su propio pueblo. Asaf continúa esa misma pregunta diciendo, ¿y no volverá más a hacernos propicios? Como quien dice, ¿se habrá cansado ya el Señor de mostrar su bondad, su gracia, su paciencia? Y la respuesta es no, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Pero a pesar de que esas son verdades relacionadas con su carácter y con su naturaleza, a nosotros nos puede pasar, y tal vez lo hemos experimentado varias ocasiones, que parece que Dios no cumple sus promesas. Y parece que no hay esperanza, parece que no hay salida. Asaf continúa en el verso 8 preguntándose, dice que él inquiría en su espíritu. Yo me lo imagino a él quizá en su cama durmiendo, yo me lo imagino a él durante el día pensando, cargado sobre la angustia, sobre aquello que lo oprimía. Él no dice qué es, pero menciona en el verso 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Y la respuesta es no, porque Él se deleita en hacer misericordia. Pero luego menciona en la siguiente parte del verso 8, ¿se ha acabado perpetuamente su promesa? Y de nuevo la respuesta es no, porque la palabra dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero vea el conflicto.
Cualquiera puede razonar, concluir, Dios no me oye, Dios me ha abandonado, no es la voluntad de Dios responderme por causa de mi pecado, Dios me ha castigado, Dios ignora mis oraciones, etcétera, etcétera. Y llegar a esa condición de conflicto donde a pesar de que haya promesa en la Biblia, a pesar de que hayan promesas en la palabra de Dios, parece que no son para nosotros. Ha pasado ya mucho tiempo, hemos estado esperando, creemos que hemos estado obedeciendo, pero nada cambia, nada sucede. Dios no se aparece por ningún lado, no se ve el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y entonces hay creyentes que tienen en su experiencia pasar años y años y años en aflicciones, en padecimientos, en problemas, en dificultades. Y aunque han orado y han levantado sus manos delante de Dios igual que Asaf, Dios no responde y parece que Él ha olvidado a su hijo, a su hija, ha olvidado a su pueblo. Asaf en el verso 9 hace esa pregunta. Él se pregunta, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Yo quiero que trate de meterse en la experiencia del personaje. ¿Cuáles habrán sido las aflicciones, las angustias que Asaf tenía para que él pensara todo esto? Para que él comenzara a razonar, a concluir, comenzara a pretender entender qué es lo que estaba pasando, aunque realmente no lo podía comprender, porque la palabra de Dios dice que como son, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros no nos damos cuenta de qué manera Dios está obrando. Y muchas veces estamos esperando que se manifieste de una manera específica. Y al no verlo de esa forma, creemos que Dios no está obrando. Pero Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está edificando la iglesia. Dios está manifestando su voluntad y su reino va a ser establecido. Aunque a nosotros nos parezca que Dios no está obrando, aunque nos parezca que no nos está escuchando, podemos estar seguros de que Él sigue en control y en el dominio de todas las cosas y que Él es fiel a su palabra. Pero eso no anula el hecho de que nosotros podamos sentirnos desanimados, frustrados, cansados y hasta pensando en cambiar nuestro rumbo, pensando en cambiar nuestra posición espiritual. Muchos incluso han dejado de servir al considerar es que Dios no me oye, de nada me ha servido estar en la iglesia, de nada me ha servido ser fiel en congregarme, de nada me ha servido. Y Asaf cayó en ese mismo conflicto cuando él dice de que por poco resbalan sus pies al ver la prosperidad de los impíos. Así que a través de los salmos de Asaf nosotros podemos enfocarnos en aspectos reales de la vida. Nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados. Cuando vemos de que a pesar de que hemos perseverado por años en la iglesia y de alguna manera pensamos justificándonos de que hemos obedecido, hemos honrado a Dios, hemos servido, pero las cosas no cambian. No vemos el cumplimiento así de que la bendición persiguiéndonos y alcanzándonos. No vemos mucho menos que Dios nos haya puesto por cabeza y no por cola. No vemos el cumplimiento de mucha palabra que se habla en la Biblia. Y entonces todo parece que como que se aplica a otras personas, pero no a nosotros. Así que, así como lo hizo Asaf, es importante que nosotros podamos meditar. ¿Qué hacemos nosotros cuando parece que Dios no cumple sus promesas? ¿Cómo nosotros actuamos? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿O cómo deberíamos de actuar? Cuando nosotros nos damos cuenta de que todo a nuestro alrededor permanece sin cambiar, a pesar de que hemos orado, hemos honrado a Dios con nuestras finanzas, hemos esperado, hemos perseverado, hemos arreglado lo que consideramos que no estaba bien en nuestra vida, pero las cosas siguen sin cambio, siguen igual. Y yo me doy cuenta que es normal que así como Asaf estaba inquiriendo, cargado con todos estos pensamientos, sea parte de nuestra experiencia humana el que nos sintamos frustrados. ¿Alguien se ha sentido frustrado? ¿Alguien a veces se ha sentido que ya se hizo bien larga el tiempo de esperar a Dios? ¿A alguien le ha pasado eso? Yo creo que a Abraham le pasó, ¿verdad? 25 años esperando por su hijo.
Ahora, es normal entonces que nos sintamos frustrados, pero también debería de ser normal, así como Asaf dice que él lo que hizo fue buscar a Dios. ¿Qué hace usted cuando parece que la promesa de Dios no se cumple? O que Dios no está obrando, Dios no está respondiendo. ¿Busca más a Dios? ¿Ora más? ¿Se mete más con la palabra de Dios? ¿O abandona la palabra y abandona la oración? Asaf es un modelo, es un ejemplo en el mismo verso 2. Cuando él dice, busqué en el día de mi angustia al Señor, alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Entonces, ¿qué es lo que hacía Asaf? Se procuraba buscar el respaldo de Dios. Muchas veces los creyentes están tan desanimados por los problemas, están tan frustrados que ya ni oran. Y entonces el creyente reconoce que está en problemas y si le pregunta, ¿pero está orando, hermano? No, hermano, hasta dejé de orar ya. Está tan frustrado que ya ni ora. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hace usted cuando parece que Dios no cumple sus promesas? Una opción entonces sería frustrarse, otra opción sería volcarse hacia la palabra para buscar el respaldo de Dios, la guianza de Dios, volcarse a Dios en oración, en un clamor. Otra acción sería, yo le doy gracias a Dios por todo lo malo. Porque hay gente que ha sido enseñada de esa manera, ¿verdad? Porque sobre la base del texto que dice que hay que dar gracias a Dios en todo, entonces algunos piensan, ¿verdad?, que hay que darle gracias a Dios por todo lo malo. Padre, gracias por esta mi enfermedad, gracias por esta mi pobreza, por esta mi miseria, esta necesidad. Y la gente piensa de que hay que tomar esa actitud así bien religiosa, bien devota, bien temerosa de Dios, bien piadosa, de darle gracias a Dios por lo malo, cuando en realidad habría que reflexionar qué es lo que está causando esa condición. Porque no es solamente porque Dios no cumple su promesa. Hay que analizar cómo llegamos ahí. Hay que analizar cuál es nuestra parte en esto. Hay que considerar qué es lo que está estorbando el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Será que hay una parte que me corresponde a mí y no la he hecho? Porque una cosa es pensar, Dios no está cumpliendo su palabra, Dios no me está respondiendo, y entonces nuestro enfoque está en lo que Dios no hace. Pero en el otro lado el análisis es, ¿qué he hecho yo que está deteniendo la bendición? Está escrito en la palabra de Dios que Dios se revela diciéndole a su pueblo, no se ha acortado mi mano para salvar, pero su pecado ha hecho una división entre ustedes y yo, dice el Señor. Entonces no es un asunto simplemente de que Dios cumpla su promesa, que Dios sea fiel, que Dios sea bueno, que Dios establezca su palabra y su voluntad, sino cuál es nuestra parte en el asunto. De qué manera nosotros estamos estorbando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en nuestra vida. O sea, en otras palabras, hermanos, no está en juicio si Dios es fiel, porque Él es fiel, si Dios es bueno, porque Él es bueno, si se ha olvidado de hacer misericordia, porque Él se deleita en hacer misericordia. Nunca estará en juicio eso. Lo que estará en juicio es qué es lo que nosotros hemos hecho, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Porque todos podemos pasar por esas experiencias de frustración, de desesperanza en lo que nos resta de la vida. Todos habremos pasado por situaciones similares en lo que ya vivimos, pero nunca el asunto será por qué Dios no cumple su promesa, sino más bien sería por qué nosotros no hemos podido recibir lo prometido. Y hay tantos ejemplos en la Biblia. Yo quiero que a través de la meditación de esta mañana usted comience a considerar cómo aplicarlo en su vida. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se reveló a Josué de una manera personal. Le habló acerca de que él se habría de constituir en el relevo de Moisés. Y Dios lo establece con una comisión. Tú vas a entregar la tierra, tú vas a repartir la tierra al pueblo. Pero Dios le da instrucciones a Josué. Le dice que se esfuerce, le dice que le manda que sea muy valiente, le dice que medite en lo que esté escrito en el libro de la ley para que haga conforme a lo que allí está escrito. Le dice que nunca se aparte de su boca el libro de la ley, porque si él hace eso, él va a tener éxito en todas las cosas, que todo le va a salir bien y que nadie le va a hacer frente todos los días de su vida.
Dios se revela de una manera clara a Josué. Y le da una promesa, hermano, tremenda. Lo que le está diciendo es, vas a tener victoria donde quiera que vayas. Todo te va a salir bien. Y entonces ustedes se dan cuenta que comienzan los preparativos para la conquista de la tierra. Dios da instrucciones a Josué con respecto a Jericó. Le habla a Josué acerca de instruir al pueblo, de dar una vuelta cada día por 7 días, y el séptimo día 7 vueltas, y que hay que gritar, y entonces los muros caen y conquistan la ciudad. Y entonces resulta que ven una gran victoria, ven el respaldo de Dios, y Josué puede estar en esa etapa en la que usted se encuentra cuando todo está bien, hay salud, ha pagado todas sus cuentas, las cosas están en orden, hay paz, hay tranquilidad, se ve la gracia de Dios, se ve el respaldo de Dios, se ve que las cosas van caminando, vamos bien, vemos la fidelidad de Dios y estamos viviendo debajo de su cobertura y de su favor. Pero resulta que viendo lo milagroso, habiendo visto que el Jordán se abrió, habiendo visto que las murallas de Jericó cayeron, ahora hay una segunda acción que tiene que ser efectuada, y es la conquista de Jai. Y van unos espías y resulta que descubren que es un pueblo que no va a representar mayor oposición, y entonces los consejeros le dicen, mira, no hay que cansar a todo el pueblo, que suban unos 2,000 o 3,000 nada más. Y Josué tiene una promesa de parte de Dios, nadie te va a hacer frente, vas a tener victoria. Josué tiene una promesa de parte de Dios, y él está esperando que esa promesa sea la que se cumpla en su vida por el resto de su existencia. Pero algo sucede en Jai. Los israelitas son derrotados y tienen que huir. Salen en lugar de conquistadores y vencedores, ellos tienen que huir y matan a unos 30 de los israelitas. Y entonces usted encuentra a Josué lamentándose, usted encuentra a Josué decepcionado, usted encuentra a Josué en esta misma condición en la que se encuentra Asaf. Y en ese momento, por la mente de Josué tienen que haber pasado un montón de inquietudes, un montón de pensamientos con respecto a lo que Dios había prometido, con respecto a la palabra que había recibido de Dios, con respecto a la fidelidad de Dios, al poder de Dios. Y Dios lo interrumpe. Y Dios le dice a Josué que por qué clama sabiendo o siendo que el pueblo ha pecado y han tomado el anatema. Entonces yo quiero que vea y que observe la secuencia. Josué tiene una promesa de victoria, de bendición, de respaldo de Dios. Y Dios es fiel a su palabra. Pero ahora resulta, y usted conoce la historia, Acán robó de lo que había en Jericó. Y todo lo que había en Jericó tenía que estar consagrado para Dios. Jericó significaba la apertura de la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Jericó era la primera ciudad conquistada y Dios les había dicho, no tomen del anatema. Dios les había dicho, todo el oro y toda la plata que haya en esa ciudad es mía. Así que Dios está esperando que la consagren a Él. Y eso tiene un simbolismo acerca de honrar a Dios con lo primero. Para que Dios les diera la victoria, el pueblo tenía que honrar a Dios con lo primero. Todo lo que había en esa ciudad le pertenecía a Dios. Entonces Acán le robó a Dios. Acán toma el lingote de oro, Acán toma el manto babilónico y lo va a esconder a su tienda. Y entonces Dios le hace ver a Josué, no es mi falta, no es mi fidelidad, no es el cumplimiento de mi palabra, de lo prometido, por causa de que yo cambie, porque yo no cambio, es que el pueblo ha pecado. Ahora, bajo esa historia, entonces es que nosotros tenemos que comenzar a analizar en nuestra vida. Sí, me parece que está escrito en la Biblia, sí, me parece que es una promesa, pero no se está cumpliendo en mi vida, pero nunca será, porque Dios ha dejado de ser fiel, porque Dios ya no quiere obrar misericordia, porque Dios no quiere seguir mostrando su bondad o su paciencia, sino que tenemos que analizar
¿Cuál ha sido nuestra parte para que la promesa de Dios no se cumpla? Habrán circunstancias, como en el caso de Abraham. La Biblia dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y que no consideró su cuerpo ya casi muerto, ni consideró la esterilidad de Sara, sino que mientras los años pasaban y la promesa del nacimiento del hijo no se concretaba, ¿qué es lo que hizo Abraham? Le dio gloria a Dios. Eso nos muestra otra opción. ¿Qué hace usted cuando parece que Dios no cumple su promesa? Le da gloria a Dios, alaba a Dios, continúa bendiciendo a Dios. Habría que estar como muy firmes espiritualmente para que esa sea la actitud. Entonces lo que quiero examinar con ustedes sobre la base de lo que le sucede a Asaf, que dice: desechará el Señor para siempre, no volverá a hacernos propicios, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades, dice al final. Mire qué forma de describirlo: ha encerrado con ira sus piedades. ¿Será que Dios, hermano, en su ira encierra la piedad, encierra la misericordia y dice: ya no se la voy a mostrar más por desobediente, porque no cumple mi palabra, porque no obedece mi palabra? Entonces Asaf está considerando todo eso, y de ahí donde surge entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hace usted cuando parece que Dios no cumple sus promesas? Entonces vemos que hay varias opciones: frustrarse, buscar la palabra, orar más, darle gracias a Dios, alabar a Dios, o olvidar la promesa y decir: no era la voluntad de Dios responderme, no era la voluntad de Dios obrar en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que pasar por este conflicto de estar esperando en Dios. Y yo supongo que esta mañana estoy hablando a gente que ha estado esperando en Dios, a gente que espera en Jehová. Y dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Imagínense que hay promesa hasta solo por esperar en Dios, hermano. Pero el asunto es: ¿realmente estamos esperando? Porque Dios sabe cuando confiamos en Él. Dios sabe cuando estamos esperando en Él. Dios sabe cuando le amamos. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todas las cosas. Y la palabra dice que Él es el que prueba la mente y el corazón. Dios sabe si le amamos. Dios sabe si tenemos temor de Él. Dios sabe si estamos confiando en Él o estamos confiando en nuestras fuerzas. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Porque uno puede decir: no, yo estoy esperando en el Señor, pero no estamos esperando en el Señor, estamos esperando en la palabra que alguien nos ha dado. Podemos decir que estamos esperando que Dios obre, pero no estamos esperando que Dios obre, estamos esperando la intervención de algún familiar, de alguna persona que tiene influencia en alguna área, y no estamos realmente confiando en Dios. La Biblia dice que es bienaventurado el hombre que tiene en Jehová sus fuerzas. O sea, hay una bienaventuranza por causa de apoyarnos en Dios, en su palabra, por causa de descansar en Él. Hay una bendición, hay una bienaventuranza que significa que al final vamos a gozarnos al ver a Dios obrando a favor nuestro. Pero eso no significa que la experiencia real no sea de que pasan años. Y quizás hayan algunos aquí que están en esa situación específicamente. Han pasado años y han orado y nada. Han pasado años, han perseverado y algunas veces se han apartado, pero nada. Han perseverado y han vuelto a comenzar, y hoy sí voy a honrar a Dios, voy a servir a Dios. Nada. Y han probado confesar la palabra, y han probado dar gracias, y han probado alabar a Dios, y nada. Y entonces, ¿qué hacemos si las cosas no cambian? Así es donde quiero llevarlo para que pueda haber una actitud correcta. Pero quiero ocupar el Salmo 89 también como un ejemplo en el cual podemos ver que ese conflicto se repite, porque mire, la Biblia está llena de narraciones, de experiencias, y el apóstol Pablo escribió que las cosas que han sido escritas para nuestro beneficio fueron escritas.
Es decir, cuando usted lee la Biblia, usted puede aprender de los errores de otros. Cuando usted lee la Biblia, usted puede aprender acerca de las virtudes, las acciones sabias que tomaron y hacia dónde fueron, hacia dónde llegaron por causa de esas decisiones que tomaron. Y entonces tenemos que ser imitadores. Y de hecho la palabra dice claramente eso también, que tenemos que aprender a ser imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredaron las promesas. Mire lo que dice ahí, por medio de la fe y la paciencia. O sea que, ¿qué hay que hacer cuando las promesas de Dios no se cumplen? Hay que seguir en fe y hay que ejercitar la paciencia. Ay, pastor, pues si ya le da la paciencia, ya la ejercité, ya pasaron 12 años. Si ya no aguanto, ya van 17 años y aquí estoy esperando. Lo que sucede es que a usted le parece que eso es una gran cantidad de tiempo. Pero tenemos que aprender verdaderamente a confiar en Dios, independientemente de las circunstancias, y a saber que Dios es fiel, que Dios no cambia y que Él no va a cambiar su palabra. Ahora mire, quiero que examine conmigo el Salmo 89 para mostrarle algo. Quiero mostrarle un ejemplo de no entender que Dios es fiel. Lo voy a llevar saltando a través de algunos versos y es bueno que si tiene su Biblia, subraye esos versos ahí. Verso 3. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Hermano, cuando David oyó esto de parte del profeta Natán, cuando el profeta Natán viene a David y le dice, mira, dice el Señor que tú tienes deseo de construirle casa, pero Él no quiere que le construyas casa, sino que va a ser al contrario, Él te va a edificar a ti casa. Cuando Natán viene a David, hermano, y le revela la voluntad, le revela las promesas de lo que Dios va a hacer con su descendencia, David dice de que él encuentra un motivo para orar. Él tiene gratitud delante de Dios porque él dice, ¿quién soy yo, Señor, para que me hayas tratado de esta manera? David reconoce la gracia de Dios. David reconoce la misericordia de Dios. Siendo el menor de 8 hermanos, siendo el que estaba allá en el campo, Dios lo saca de esa condición para convertirlo en rey. Pero no solamente lo coloca como rey, sino que le promete que siempre va a haber un descendiente de él en el trono. Y Dios le jura, Dios le promete, Dios le asegura que eso se va a cumplir. Y entonces vemos aquí a un hombre que recibe promesas. Y tenemos que aplicarlo en nuestra vida, porque la Biblia dice para nosotros que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Hay promesas que usted todavía tiene que recibir, hermano. Pero hay algunas que usted ha estado esperando y no se cumplen y eso lo desanima. Y es donde quiero enfocarme. Hay algunas promesas que usted ha estado esperando el cumplimiento, pero parece que no van a cumplirse. Y esto causa que usted reaccione bien o mal. Esto causa que se acomode, que se frustre, que abandone el seguir esperando en Dios y que incluso hasta piense en que si esta promesa no se cumple, tampoco las otras que todavía no ha visto que se asomen a su vida se van a cumplir. Y entonces el diablo logra su propósito, que usted pierda la fe, que usted se aparte de los propósitos de Dios. Y quiero mostrarle cómo esto sucedió aparentemente en la vida de David. Hice pacto con mi escogido. Verso 34. Dios dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Mire, hermano, ¿cómo podría usted sentirse si usted fuera David? Seguro, completamente convencido. Hay un pacto. Dios ha hecho un juramento por su santidad. Dios establece que Él no va a cambiar lo que salió de su boca. Ahora, ubiquémonos con esta verdad, porque esta es la verdad que se aplica a nosotros como creyentes sobre la base del sacrificio de Cristo. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. El castigo de nuestra paz ha sido sobre Él.
Amén. Ya hay hechos consumados, ya hay acciones. Ni siquiera es una promesa eso, como algunos dicen. Es que Dios ha prometido sanarnos. Dios no ha prometido. Dios ya cargó sobre el Señor Jesucristo nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero algunos creyentes oran, es que como dice la promesa, ¿verdad? Hay que analizar si realmente estamos basados, apoyados correctamente, espiritualmente, en lo que Dios ha hablado o en lo que Dios ha hecho. Y ese es otro asunto a considerar cuando vemos que la promesa no se está cumpliendo. Tenemos que analizar, ¿es una promesa? Porque hablando de eso hay muchos creyentes que dicen, es que Dios ha prometido y yo estoy parado en esa promesa. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y no es una promesa. Entonces usted tiene que estar seguro, ¿esa es una promesa? Porque mucha gente cree que Dios les ha fallado o piensan que Dios tiene que cumplir esa promesa cuando eso no es promesa. Entonces, como el tema de esta mañana es, ¿qué hace usted cuando parece que Dios no cumple su promesa? Quiero mostrarle que la reacción natural, la reacción humana es la frustración, apartarse de Dios, apartarse de la fe. Una reacción espiritual es alabar a Dios, fortalecerse dándole gloria a Dios, volcarse a la palabra, volverse en oración. Otra actitud espiritual es seguir esperando en Dios, sabiendo que hay que ejercitar la paciencia y retener la fe, aunque parezca que no lo vamos a recibir, sabiendo que Dios es fiel y que Dios es bueno. Pero eso no anula la realidad, la experiencia de que algunos no reciban lo prometido, que algunos se tardaron en recibir lo prometido más de lo que tendrían que haberse tardado, y que algunos han provocado el retraso de sus promesas. Entonces, volviendo al ejemplo acá, verso 3, Dios hace un pacto con David. Verso 34, se nos habla de que Dios dice que no va a olvidarse del pacto y que Él no va a cambiar lo que salió de su boca, y Dios confirma que hay un juramento, algo que ya se había mencionado en el verso 3. Pero vámonos al verso 38. Mismo capítulo, un solo salmo, y usted encuentra la promesa y usted encuentra el quebrantamiento de la promesa. Verso 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Esto que está en el Salmo 89, hermano, es un ejemplo de lo que puede ser nuestra experiencia como cristianos en muchas áreas. Tenemos promesa de Dios, tenemos palabra de Dios, tenemos conocimiento de la obra de Cristo, tenemos conocimiento de lo que está escrito en las cartas apostólicas, y nos paramos sabiendo, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Esto es lo que Dios ha prometido, esto es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero pasan los años, las circunstancias comienzan a cambiar, problemas se levantan, dificultades que no logramos controlar, quedan completamente fuera de nuestro control, y aunque oramos y aunque hacemos lo que parece que es nuestra responsabilidad hacer, tampoco Dios interviene. Y pareciera que Dios ha olvidado el asunto, pareciera que el asunto se ha salido de fuera del control de Dios, y entonces viene la frustración, viene el desánimo, la pérdida de la fe, la frialdad, que ha causado que algunos creyentes hasta se aparten del Señor. Comienza con apartarse del ministerio. Este año no voy a servir porque tengo problemas. Continúa por dejar de congregarse. Voy a congregarme domingo y martes, domingo y jueves, o solo domingo. Y termina con estar lejos y andar vagando en el mundo, habiéndose apartado ahora de las promesas, habiendo hecho a un lado la fe en lugar de retenerla, en lugar de luchar por permanecer, como el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Muchos abandonan la fe por causa de que las promesas no se cumplen. Ahora, yo quiero que considere la gravedad en este caso. Dios hace un pacto, hace un juramento. Dios compromete su palabra diciendo: no voy a olvidar mi pacto,
No voy a mudar lo que ha salido de mis labios. ¿Qué más firme que eso, hermano? Hay un pacto, hay un juramento, hay una promesa de Dios que Él no va a cambiar lo que ha dicho. Pero ¿qué sucede en el verso 38? Tú desechaste, menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. No, si fue una bendición cuando el cumplimiento de lo que Dios habló a David se fue dando, cuando la casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo, cuando el reino de Israel unge a David, cuando luego Judá unge a David y cuando todo el reino queda consolidado, David es rey y el reino llega a extenderse porque Dios le da victoria a David donde quiera que él va. Luego de que el reino esté establecido, se cumple la palabra. Dios le da un hijo a David y establece a Salomón como el sucesor. Y el reino llega a su máxima gloria y el cumplimiento de la palabra es una realidad. Hay un pacto con David, hay promesas sobre David, hay un juramento sobre la simiente de David y ahí está el rey Salomón. La palabra de Dios se está cumpliendo. Dios es fiel, los negocios van bien, la familia va bien. ¡Qué bendición! Todo está, parece, bajo el control de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, hasta que apareció el divorcio, hasta que le echaron del trabajo, hasta que perdió la finanza, hasta que todo se arruinó. Porque cuando Salomón sube al reino, todo comienza a destartalarse al final de su vida. Y el reino se divide. Y después viene una secuencia de los reyes del norte, de los reyes de Judá. Y después el reino se desintegra y el pueblo de Israel es llevado cautivo a Asiria. Después son llevados cautivos a Babilonia. Y la promesa, pues. Y el pacto, pues. Y el hijo y el descendiente de David, pues. Y el juramento. Ahora, si analizamos y seguimos la secuencia de lo que estoy compartiendo, sí correspondía analizar por qué es que se rompió el pacto, por qué es que se desechó al ungido, por qué es que la palabra hablada por Dios ya no se cumple, como para descubrir cuál es la responsabilidad personal y ver de qué manera hay un cambio. Pero yo quiero ir más profundo y mostrarle algo. A usted y a mí nos va a parecer muchas veces que Dios no está cumpliendo su promesa, pero eso es imposible porque Dios es fiel. Quiero que sepa eso. Es imposible que Dios cambie, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y ni siquiera nuestro pecado va a detener lo que Dios ha dicho que Él va a hacer muchas veces, porque no es por lo que nosotros hacemos, ni por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, lo que Él hace. Pero llegar a desarrollar esa confianza, hermano, solo se logra a través de estar en la presencia de Dios. Llegar a tener esa convicción, Él lo hará. Él lo ha prometido. Actuar como actuó Job, aunque Él me matara, en Él esperaré. Actuar como actuó Abraham. Sí, Él me ha pedido a mi hijo, lo voy a matar y yo bajo con Él porque me lo va a resucitar. Solamente es posible, hermano, cuando usted se ha ocupado de edificar una fe fuerte estando en la presencia de Dios, lleno de la palabra. Cuando usted ha conocido el carácter de Dios, cuando usted conoce la naturaleza de Dios. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? No es posible reaccionar bien cuando las cosas van mal si no aprendimos a reaccionar bien cuando todo estaba bajo control. Pero desgraciadamente este es un fenómeno humano. En la comodidad el hombre no necesita a Dios. En la comodidad, cuando las finanzas, la salud y las cosas están bien, no hay una gran devoción. No hay así que una gran entrega. Hay mucha gente que está sana, puede caminar. Si cayeran en cama, yo le digo a Dios que si me diera una oportunidad le entregara mi vida y le serviría. Allá todos arruinados, hoy sí quieren un milagro. Pero mientras todo está bien, la gente, y eso es parte de la naturaleza humana, la gente se siente dueña de su vida, de su tiempo.
de sus finanzas, de su todo. Es un fenómeno de la naturaleza humana. Yo creo que por eso la palabra dice, no ha escogido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe. Porque solamente a través de las tribulaciones y las aflicciones es que el hombre puede llegar al punto donde se conecta con el Creador y encuentra que su propósito, su razón de ser y el sentido de la vida se encuentra solamente con Él. Pero cuando todo está bien, la gente anda pensando en divertirse. Cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay fuerza, el hombre anda pensando en el pecado, en el deleite. Está pensando en el entretenimiento. Pero cuando esté enfermo, ahí cuánta gente le hace promesas a Dios. Aplique eso en su vida esta mañana, como un ejemplo. Y si usted estuviera enfermo ahorita en cama y hasta con oxígeno, ¿qué le ofrecería a Dios? ¿Y por qué mejor no renuncia a esperar en esa condición para hacerle una oferta a Dios? Y ahora, en gratitud por la condición en que está, usted decide servirle, seguirle y serle fiel a Él. Amén. Volvamos al punto, porque el asunto que yo quiero probarles es este. A veces nosotros no entendemos que Dios sigue obrando. Según el registro del Salmo 89, en el verso 3 Dios hace pacto, en el verso 34 Dios se olvidó del pacto, en el verso 38 Dios rompió el pacto. Pero el asunto es que la promesa que Dios hizo a David es una promesa que viene de más atrás y tiene que ver con la promesa hecha a Abraham. Y como Dios es Dios y Él no cambia y en Él no hay mudanza ni sombra de variación, lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir. Y aunque nosotros no entendamos cómo Dios está obrando o nos parezca que Dios se ha olvidado de la promesa, ha removido la promesa, quiero que a través de este ejemplo podamos darnos cuenta de que Dios sigue obrando. En el verso 49, mismo Salmo 89, se pregunta al Señor, así como Asaf se puso a hacer preguntas. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? El reino está destruido, el pueblo ha sido llevado en cautiverio, la promesa de que no faltaría un descendiente de David en el trono no se ve. Falló el pacto, falló el juramento, falló la promesa. Pero le dije, esto solamente es un ejemplo para mí, para mostrarle de que muchas veces lo que sucede es que nosotros no entendemos que en la fidelidad de Dios, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y entonces quiero que entiendan lo siguiente. Ciertamente en el punto en el cual este salmo está siendo escrito, parece que todo falló. El juramento, el pacto, la promesa ya no tienen cumplimiento, el reino se desintegra, pasan siglos posteriormente, donde ya no hay reino, y la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas las naciones, que ahora tiene un eslabón más en el pacto que Dios hace con David, diciéndole que no va a haber nunca descendiente, nunca va a faltar descendiente que se siente en su trono. Esa promesa que tiene una conexión desde Abraham hasta David, ahora que todo está aparentemente desintegrado y que no hay por ningún lado la posibilidad de que esa palabra se cumpla, todavía sigue estando en la mente y en el corazón de Dios como un propósito que Él tiene que cumplir. Y aunque nadie lo podía ver humanamente hablando, ese pacto que Dios hizo con David tenía que ver con el Señor Jesucristo. Así que aunque temporalmente, quiero que se ubique en lo natural, temporalmente no había un descendiente de David, no había reino, no había trono, pero
¿Hacía esto que fallara Dios en su palabra y en su juramento? No. ¿Hacía esto que Dios estuviera fallando en su pacto? No. ¿Y cuál es la mejor evidencia de que no hubo falla de parte de Dios y que Dios mostró su fidelidad? Cuando nace el Señor Jesucristo y cuando se proclama a Jesús, hijo de David, y cuando se proclama que Él es el rey de los judíos, y cuando luego se le reconoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero quiero que observe entonces la historia. Se hizo el pacto, se hizo un juramento. Dios prometió que eso no iba a cambiar. Pero hubo un tiempo donde pareció que no había juramento, no había promesa, no había pacto. ¿Cuántos ya me comprendieron? Hubo un tiempo en el cual se podía pensar, y entonces se escribe ahí claramente: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Como quien dice: Señor, o sea, no vas a cumplir tu palabra. O sea, la palabra quedó anulada. Y aquí es donde de una manera muy particular yo quisiera que ustedes lo aplicara en su propia vida, hermano. Y que se diera cuenta de esa realidad. Hay tantas promesas de Dios. Hay promesas que ni siquiera conocemos, por así decirlo, que están allí y que son para nosotros. Y por lo tanto no estamos presionando, no estamos caminando en fe, no sabemos que podemos apegarnos a esa porción de la palabra para poder salir adelante, para poder ser restaurados, para poder ser bendecidos, para poder ser instrumentos o canales de bendición. Ni siquiera sabemos que esas promesas están ahí. Pero aquellas que sabemos que sí están, por causa de no recibirlas, nos desmotivan de seguir adelante. Por causa de no comprender la fidelidad de Dios, pensamos que lo mejor es abandonarla, olvidarla, ya no continuar presionando. Entonces, de nuevo, yo quisiera que usted considere, bajo el tema de la meditación de esta mañana, ¿qué hace usted cuando parece que Dios no cumple su promesa? Y que analice o que considere las siguientes opciones. Revisa si en verdad es una promesa para usted. Porque a veces la gente se apoya en lo que una persona dijo. Por ejemplo, a alguien le dan una palabra profética que no es de Dios. Y esta persona va y vive con esa palabra. Es que Dios me ha dicho. Y entonces luego hay gente que está frustrada diciendo: es que Dios me mintió. Dios me engañó porque a mí Dios me dijo que me iban a dar tal cosa. Dios me dijo que iba a suceder tal cosa en mi vida. Pero no fue Dios, fue una persona la que le dio esa palabra. Entonces usted tiene que analizar, ¿es una promesa de Dios o es una palabra dada por los hombres? ¿Es una promesa de Dios o es una mala interpretación de una escritura que usted está considerando que es una promesa? Segundo, es importante que usted analice si hay condiciones para que se cumpla esa promesa. Hay condiciones, o sea, sí es palabra de Dios, sí es una promesa, pero hay una condición de Dios para mi vida. ¿Tengo yo que hacer algo para que esa promesa se cumpla en mi vida o simplemente me quedo esperando? Porque este es el asunto, que muchas veces la palabra puede ser una promesa de Dios, pero está condicionada a un acto de obediencia, está condicionado a una acción en particular. Y entonces podemos estar esperando el cumplimiento de la promesa, pero no hemos cumplido con nuestra parte, con lo que se demanda de parte nuestra para que esa promesa se cumpla. Tercero, si usted descubre que hay condiciones en la promesa, usted tiene que revisar si ha fallado en hacer su parte. Usted ya descubrió entonces, la Biblia dice, el Señor honra a los que le honran. Ok, y usted está en dificultades, en problemas, pero usted descubre, pero es que yo no he honrado a Dios. Está esperando honra, está esperando ser levantado, pero usted no ha honrado a Dios. Entonces no puede esperar que se cumpla la palabra si usted ha fallado en hacer su parte. Tiene que analizar también que otra opción sería: voy a seguir esperando la manifestación. Voy a seguir confiando
en que Dios es fiel a su palabra y que es por amor de su nombre. Es por quién es Él, que Él va a cumplir lo que Él ha dicho que Él va a hacer. O sea, ese es otro análisis, esa es otra reacción que podemos tomar. Descubrí que sí hay una porción o una parte que me corresponde a mí. No la hice, entonces ahora corrijo mi conducta y ahora espero que la palabra se cumpla. Descubrí que no había una condición para que Dios cumpliera esa palabra. Entonces simplemente es un asunto de ejercitar la fe y la paciencia para recibir la promesa. Así que voy a seguir esperando que la manifestación se dé. Recuerde que la pregunta o el tema de esta mañana es, ¿qué hace usted cuando parece que Dios no cumple su promesa? Y esta sería una de las tantas opciones. Seguir esperando, seguir creyendo, seguir esperando en que se manifieste lo que Dios ha dicho que Él va a hacer. Otra actitud que usted podría tomar sería, voy a reaccionar y voy a fortalecer mi fe. Porque es por medio de la fe que se heredan las promesas. Y usted tiene que tener una fe firme, una fe que no es inconstante, una fe que no es fluctuante para poder recibir lo que Dios ha prometido. Usted encuentra al Señor Jesucristo hablar en varias ocasiones a la gente a la que Él ministraba diciendo, conforme a tu fe se ha hecho. Incluso en una ocasión un hombre le dijo, Señor, si puedes hacer algo. Y Jesús lo corrigió. No es si yo puedo, le dijo. Si puedes creer, le dijo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en edificar nuestra fe. Tenemos que fortalecernos espiritualmente. La Biblia dice en Judas, verso 20, que nosotros edificamos nuestra fe orando en lenguas, orando en el Espíritu. Dice, mas vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. No todo el tiempo estamos en el mismo nivel de fe, hermano. Usted tiene que saberlo. Usted a veces anda con una convicción, con una esperanza, con un gozo, con la paz de Dios, pero a veces puede andar frustrado, desanimado, sin gozo, sin paz, con temores, con dudas. Usted tiene que aprender a fortalecer su fe. ¿Y cómo se fortalece la fe? ¿Cómo crece la fe? Por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos cuando nuestra fe está debilitándose, cuando está decayendo? Llenarnos más de la palabra. Y por eso es que es una necesidad, no solo el congregarse, sino el ser diligentes en escudriñar la palabra de Dios y verla como alimento espiritual, verla como el pan que produce vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces Dios por su palabra, hermano, nos sustenta. Dios por su palabra nos fortalece. Bueno, de hecho, Dios por su palabra nos sana. Dios por su palabra nos da vida, pero por su palabra en nuestro espíritu nos afirma en la fe y uno llega a estar seguro, que está firme, que está convencido quién es Dios y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero va a depender de qué tan alimentado está usted espiritualmente. Entonces, ¿qué hace usted cuando la promesa de Dios no se cumple? Probablemente tiene que reaccionar y fortalecer su fe para que entonces pueda poseer. Una de las peores cosas que usted puede hacer es abandonar la palabra, es abandonar la promesa, es considerar que eso no es para usted. En el mundo hay dichos como, por ejemplo, los ricos ya están cabales, ¿verdad? En el mundo hay unos pensamientos así tan derrotistas, en el mundo hay unos pensamientos tan negativos, tan de miseria, pero en la Biblia hay pensamientos como el Señor es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso. Él es el que lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Hay pensamientos de victoria, hermano. En la Biblia hay pensamientos como los diligentes estarán delante de los grandes. Entonces, si usted es diligente, usted puede esperar que los principios divinos se cumplan en su vida y que Dios lo vaya levantando poco a poco, porque cuando usted es bendecido, Dios es glorificado. Cuando usted camina en victoria, Dios recibe la alabanza. Cuando usted camina en prosperidad, en libertad, en éxito, Dios recibe la honra. De igual manera que cuando el pueblo camina en pecado, en vergüenza, en derrota,
Dios es deshonrado. Entonces hay que entender por qué razón es que Dios ha puesto tanto interés en su relación con el hombre, hasta el punto que en el Salmo 8 está escrito: ¿y quién es el hombre para que tengas de él memoria? Yo digo, ¿y quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de su poder, bajo su autoridad. Ahí podemos entender por qué es que Dios pone tanto énfasis en su relación con el ser humano. Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Porque Dios es honrado, Dios es glorificado por el estilo de vida que nosotros logramos desarrollar, o Dios es deshonrado, es avergonzado por causa del estilo de vida en el cual caemos. A David se le dice de que él hizo blasfemar, hizo que los enemigos blasfemaran el nombre de Dios con su pecado. Entonces nosotros podemos ser para la gloria de Dios o para la vergüenza de Dios. Y esto es fácil entenderlo, hermano. Es como nuestra relación con los padres, nuestra relación con nuestros padres, la relación de nuestros hijos con nosotros. ¿Los hijos van a producir vergüenza o van a producir gloria? ¿Usted es de vergüenza o es de gloria para sus padres en lo natural? Y en lo espiritual es la verdadera realidad. Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Dios merece toda la honra y con nuestra vida nosotros podemos dársela, con una vida de libertad, de autoridad, de victoria, de dominio propio, de santidad, de temor de Dios. Ahora bien, le he probado entonces a través de esa escritura que a veces puede parecernos que Dios no está cumpliendo su palabra, que Dios no va a cumplir su promesa, pero lo que sucede es que nosotros no entendemos cómo Dios está obrando. Y aunque se escribió como pensando así radicalmente, rompiste el pacto, ya no habrá cumplimiento a pesar de que lo juraste, a pesar de que lo prometiste, podemos saber que Dios es fiel y que Él cumple su palabra. Y esto debería de animarnos para retomar fuerzas y pensar: yo puedo seguir esperando en Dios. Voy a seguir confiando en Él. Voy a revisar qué está mal de mi parte, de mi lado. Voy a corregir, voy a recordar de dónde he caído, voy a hacer las primeras obras, voy a volverme a Dios con todo el corazón y voy a esperar que entonces Él cumpla lo que Él ha dicho en su palabra. Ahora, esto nos lleva a la experiencia de ese tiempo de espera, pero todo creyente tiene que ser instruido con respecto a esto. Esperar en Dios. Jesús de Adrián Romero hizo el canto: qué difícil es esperar. David escribió: pacientemente esperé a Jehová y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pues sí, pero a saber cuánto tiempo después. Y quizá usted está aquí así con esa condición de que ha estado esperando, está desesperado. Hay cosas que usted ha hecho que lo hicieron hundirse un poco. Hay cosas que el enemigo ha hecho y que lo hundieron más otro poco. Y hay cosas que la gente ha hecho que lo terminaron de hundir. Así que al final usted, el diablo y la gente ayudaron para estar hundido. Pero ¿cuántos creen que Dios lo puede sacar de ahí? ¿Cuántos pueden retener esa confianza aunque pasen los años y Dios no lo saca de ahí? Ese es el punto, hermano. De que uno puede estar hundido, desesperado. Puede sentirse en ese conflicto espiritual de que Dios ha dicho pero no lo cumple. Ya me imagino yo la vida de Jeremías. Dios le daba palabra a Jeremías. Habían falsos profetas. Lo que Jeremías decía no se cumplía. Y a Jeremías le va mal por hablar de parte de Dios. Y aún después, cuando se cumple lo que Dios dice, a Jeremías le sigue yendo mal. Pero al final hay que aprender a desarrollar esa capacidad de seguir confiando en Dios hasta el último aliento. Pero cuesta, no es fácil, porque hay un enemigo espiritual que viene a minar nuestra mente. Hay gente a nuestro alrededor que nos va a oprimir y nos van a hacernos sentir frustrados, desanimados. Como dicen, dan ganas de salir corriendo, dicen, ¿verdad? Y la abuela decía, ¿verdad? Dan ganas de salir barajustado. Ya en términos más contemporáneos, ganas de tirar la toalla, de dejarlo todo, de irme de aquí y olvidarme de todo. ¿A cuántos le han dado ganas? A varios, ¿verdad?
Entonces vea, no estamos solos. Es la experiencia del ser humano cuando siente la incapacidad, cuando siente la impotencia, cuando siente que el tiempo pasa, ya se nos acabó el 19, viene el 20 y no ha cambiado nada. Los judíos lo dijeron, pasó la siega, se acabó el verano y todavía no hemos sido salvos. Entonces quiero que entienda eso esta mañana. Es una experiencia normal, así como Salomón habló en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, debajo del sol hay un montón de aflicciones. Así que sonríase que las aflicciones siguen estando en el mundo y aún el Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la forma de ya no estar afligido? Salirse de este mundo. Entonces hay que aprender a enfrentar la vida, confiando en Dios. Confiando en su palabra, obedeciendo la palabra y siendo fieles, puesto que Dios es fiel, siendo fieles a Él a pesar de. Y entonces vivir estas experiencias. Salmo 30, verso 4. Les repito que la escritura del apóstol Pablo dijo, las cosas que se han escrito para nuestro beneficio han sido escritas. Para nuestro provecho han sido escritas. Entonces aprenda a leer la Biblia de esa manera. Aprenda a leer la historia de los hombres de Dios, mujeres de Dios. Lo que hicieron, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, para qué, por qué. ¿Qué recibieron? ¿Qué perdieron? ¿Qué ganaron? Veamos una experiencia de David, verso 4 del Salmo 30. Canten a Jehová ustedes sus santos. ¿Hay algún santo aquí? Canten a Jehová, dice. Y celebren la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos están esperando la mañana? Pero ya está bien larga la noche, ¿verdad? Y bien negra. Y bien solitaria. Pero mire, David pasa por esa experiencia. Y nosotros tendríamos que procurar, que cuando leemos la palabra, procurar entender el ambiente, las circunstancias en que la gente vivió. Mire, esta gente, particularmente David, Josué, gente que anduvo de guerra en guerra. Y usted, su conflicto es este. Ya de noche otra vez hay que ir a acostarse, ¿verdad? Y en la mañana, es de mañana hay que levantarse otra vez, ¿verdad? A cocinar. Ya el desayuno, el almuerzo, ya hay que hacer cena otra vez. Los grandes afanes, mire. Pero esta gente, hermano, de guerra en guerra, de conflicto en conflicto. Imagínese usted la vida de Josué, 31 reyes derrotó. Eso sí tenían que hacer. Usted no, lavar, planchar, cocinar. Pagar cuota del carro, pagar colegio, ir a la oficina, ir al taller. Grandes afanes, ¿verdad? ¿No le parece que como que estamos un poquito cómodos? Porque le aseguro que si anduviéramos en guerra, quizás ya estuviéramos muertos, hermano. Porque nos hubiéramos pegado la retirada por falta de carácter, por falta de valor. Hubiéramos sido de aquellos a los que Gedeón dijo, si alguien tiene miedo, dice el Señor. Ya no estaban ahí cuando él terminó la frase. Y le quedaron solo 300. Entonces, cuando yo pienso en esto, hermano, el carácter de esta gente. Y nosotros aquí, hermanos, afligidos porque no hemos pagado la cuota del cable. Afligidos porque está atrasado 2 veces, 2 cuotas con el televisor que agarró en diciembre del año pasado. Su aflicción es que la refri no sirve y tiene un montón de descargas. Es grande el problema. Esta gente andaba peleando por su vida. Esta gente andaba con una mentalidad de reino. Esta gente andaba con otras ocupaciones. Las nuestras son trivialidades, son vanidades de la vida y nos sentimos desanimados porque Dios no me oye. Mi novio me dejó, dicen algunas cipotas todas decepcionadas ahí, ¿verdad? Es que la cipota que yo quiero no me quiere, dicen unos cipotes por los grandes problemas, hermano. ¿No le parece a usted que estamos realmente bien desenfocados, hermano? David,
Un hombre de guerra, un hombre que expuso su vida de muchas maneras, un hombre que tuvo que aprender a caminar esperando en Dios, esperando el respaldo de Dios. También tuvo que aprender a vivir experimentando el abandono de Dios. Piensa en esto. A David lo ungen como rey, él no lo pidió. A David lo llama Saúl. Y él está en la casa de Saúl primero para que vaya a tocar, porque ya Saúl está siendo atormentado por un demonio. Pero comienzan los celos de Saúl. Y Saúl quiere matar a David. Y no es el ungido, pues. Y David tiene que huir, porque en una ocasión Saúl lo quiso enclavar contra la pared. Y David tiene que huir. Pero las cosas siguen adelante. David llega a ser el rey. A Saúl lo matan, sus hijos se mueren. Y entonces David es el rey. Y cualquiera podría decir, vaya, ahora sí, bendición, prosperidad, victoria, todo bien. Pero ¿qué sucede? Se levanta Absalón. Se rebela contra David. ¿Y qué le pasa a David? Tiene que huir de su hijo. Descalzo. Dice que va subiendo una cuesta, va llorando, va huyendo. ¿Y no es el ungido, pues? ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted puede ser el ungido, escogido por Dios para ser rey y sacerdote, pero las aflicciones siguen en el mundo. Pero en medio de las aflicciones tiene que aprender a seguir confiando en Dios. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Él nunca dijo que íbamos a estar en una caja de cristal. No, pero Él prometió que seríamos más que vencedores ante la tribulación, la angustia, el peligro, el cuchillo, la espada. Pero ser más que vencedor no siempre significa recibir lo prometido, sino que significa que al final Dios nos va a levantar y nos va a exhibir en victoria, porque Él va a terminar y a cumplir su propósito en nuestra vida. Aunque lleguemos un poco ajados, un poco doblados, aunque lleguemos un poco cansados del camino y con su armadura desgastada y sin fuerzas ha quedado, Dios lo va a sumergir. David pasa por esa experiencia y entonces dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mire el verso 6. En mi prosperidad, dije yo. Vea que David hace lo que le estoy aconsejando a usted que haga. Analizar por qué, cuál es mi parte, qué es lo que yo he hecho, qué es lo que yo no he hecho para el cumplimiento de la palabra. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Yo me imagino a David, hermano, en aquellos tiempos en los que ve caer a Saúl, ve a sus enemigos siendo derrotados, él siendo establecido en el trono, siendo reconocido como rey. Cuando vemos a David teniendo victoria sobre los filisteos, sobre los heteos y sobre toda la gente que había alrededor, vemos un tiempo de victoria, pero ahora David confiesa esto: en mi prosperidad yo me llené de orgullo. Cuando todo estaba bien, cuando tenía riqueza, salud y todo estaba bajo control, yo llegué a pensar, nunca mi condición va a cambiar. No seré jamás conmovido y mi confianza es mi Dios, porque es mi Dios el que me ha afirmado. Pero en el mismo verso 7, mire, se quiebra la proclamación de fe, la confesión. Escondiste tu rostro. Fui turbado. ¿Pero por qué escondió Dios su rostro? Por su pecado. David tiene que escribir: mientras callé envejecieron mis huesos. Porque él se acostó con Betsabé, porque él mandó a matar a Uría y pensó que todo eso era un secreto. Pensó que nadie sabía, pero Dios ya lo sabía y él estaba experimentando las consecuencias de su pecado. Y su prosperidad, su libertad, su gozo fueron removidos. Y por eso es que David tiene que escribir: devuélveme el gozo de la salvación. Porque David perdió el gozo. David perdió la libertad.
David cayó en condenación, pero él encontró misericordia en Dios. Y entonces David puede escribir entonces como una experiencia resumida en 3 versos, 4, 5 y 6. Canten a Dios ustedes que son sus santos y celebren la memoria de su santidad. Canten a Dios porque aunque Él se enoje, ese enojo dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Porque aunque tengas que llorar, van a llorar solamente un momento, solo la noche. Pero en la mañana viene el gozo, en la mañana viene la alegría, en la mañana viene la restauración, en la mañana viene la bendición. Espera en Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios. Vea toda la idea completa de parte de David. Alaben a Dios, canten a Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando parece que Dios no cumple su promesa? Alabar a Dios, hermano. Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vayamos concluyendo con Isaías 54, verso 7. La experiencia de David fue que si Dios podía por un momento mostrar su indignación, en su justicia, Dios dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Pero en su misericordia, Dios levanta al pecador arrepentido. ¿Escuchó eso, hermano? En su justicia, Dios dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Pero en su misericordia, Dios levanta al pecador que se arrepiente. Y la Biblia dice, como parte de los principios del reino, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y que aunque pueden haber etapas en las que el enemigo es el que está estorbando la bendición, pueden haber otras etapas en las que nosotros somos los que hemos detenido la bendición. La promesa se está tardando, no porque Dios no quiera cumplirla, sino porque nuestras acciones, nuestras actitudes han causado que la bendición se estanque. Así que puede ser el enemigo, puede ser por causa de nuestras acciones, y en algunas otras ocasiones es Dios que simplemente está probando nuestro corazón para ver si vamos a permanecer en obediencia, como es el caso de Abraham. Dios le ofreció un hijo a los 75 años, pero Abraham comete el error de engendrar un hijo en la carne al no ver la promesa. Pero luego él reacciona, corrige su proceder, se fortalece en fe, sigue envejeciendo. Sara ha sido estéril, pero él se aferró. Dios dijo que no es un hijo de mi criado el que me va a heredar. Dios dijo que será mi simiente. Y él vivió esperando continuamente el cumplimiento de esa promesa. Y fue hasta los 100 años cuando nace Isaac. Y Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y a esperar en Dios. Y dice la Escritura que él creyó en esperanza contra esperanza. Quizás usted no tiene esperanza ahorita. Así como usted mira las cosas, el nudo está tan grueso, esto se ha enredado tanto, no hay salida. En lo natural no hay salida, no hay esperanza, no hay ofrecimiento, no hay familiares, no hay recursos, no hay voluntad. Usted en el análisis particular dice, no hay esperanza. Entonces ahí viene aplicable la palabra que se registra con respecto a Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, a pesar de que no había esperanza, a pesar de que no había posibilidad en lo natural, él creyó que Dios podía abrir camino. Y esto es algo, es una base sobre la cual tenemos que caminar, hermano. Dios puede abrir camino para usted. Dios puede abrirle un camino, hermano. Dios puede mostrarle una puerta, hermano. Dios puede abrirle la puerta, hermano. Dios dice que Él es fiel y que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar,
y que juntamente con la prueba dará. Lea eso, reciba eso, entienda eso. Dice que juntamente con la prueba. No dice que después de que usted haya sufrido un buen tiempo y después de que usted haya clamado, Dios va a comenzar a considerar. Dice que Él le da juntamente con la prueba, le da la salida. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿dónde está la salida? ¿Dónde está la puerta? Yo veo este ejemplo de cuando Dios le dice a Moisés que le va a dar carne al pueblo. Y Moisés se enfoca en el ganado, Moisés se enfoca en los peces, y en la mente de Moisés no hay posibilidad de darle carne en el desierto al pueblo de Israel. Pero los pensamientos de Dios son más elevados. Nunca olvide eso. Y entonces Dios hace que la carne venga volando. Dios puede causar que su bendición venga volando. Dios puede causar que su bendición aparezca de donde usted no piensa. Entonces deje de estar empujando a Dios en esta dirección. Deje de darle instrucciones a Dios sobre lo que Él tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Confíe, espere, gócese, alabe a Dios, fortalezca su fe, vuélvase a la palabra, siga clamando y apóyese en esta palabra. Isaías 54:7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Si quiere, hermano, esta puede ser la única promesa de la que usted se puede agarrar, y sería más que suficiente para que se aplique a todas las áreas de su vida. Porque Dios está prometiendo que va a tener compasión. Dios está prometiendo que su misericordia eterna será la que se va a manifestar. Y Él se revela en su identidad: tu Redentor, tu Salvador, tu Dios que te salva, tu Dios que te rescata. Hay que verlo ahí como que si fuera una firma, ¿verdad? Te voy a recoger con misericordia eterna, voy a tener compasión de ti. Firma Jehová, tu Redentor. Jehová, su Redentor, está prometiéndole mostrar su misericordia eterna. Sí, Él está reconociendo que pueden haber tiempos, y ahora entiéndalo, donde Dios lo ha dejado esperando, donde la bendición quedó en pausa, donde la bendición se retrasó por sus acciones, por el accionar del enemigo, o simplemente porque Dios quería que usted glorificara su nombre creyendo y continuara confiando. Porque este es un conflicto espiritual en el cual el diablo quiere hacer que Dios se vuelva contra la criatura y que la criatura se vuelva contra Dios. Y por eso el diablo le dijo a Dios que Job le servía por causa de todos los beneficios que tenía, pero que le quitara todo, a ver si le servía. Hay algunos aquí que, así como el diablo pidió a Pedro para zarandearlo, hay algunos aquí que han enfrentado eso. El diablo pidió el zarandearlos, el detener su bendición, el detener su prosperidad, el robar la salud. El diablo pidió probarlos para ver si seguían siendo fieles. Y gloria a Dios por aquellos que han permanecido fieles, por aquellos que han seguido confiando en Dios y que han dicho: no entiendo, no sé por qué, pero una cosa yo sí sé, que aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová está entre los que me ayudan. Él es mi socorro, Él es mi escudo, Él es mi ayudador, Él es mi Dios, Él es el que levanta mi cabeza, y al final veré su gloria en mi vida. Bendito sea Dios por aquellos que no volvieron atrás. Pero entendamos esto: hay etapas de dificultad en las que, en lugar de volver atrás, tenemos que fortalecernos, tenemos que alabar a Dios, tenemos que volvernos a la palabra, tenemos que seguir confiando en Él y apoyarnos en lo que Él dice.
Las experiencias de los hombres nos ayudan, sí, pero aquí es Dios quien dice: por un breve momento te dejé. Como cuando usted deja a un niño pequeño en el súper caminar por un pasillo y se esconde a ver qué hace. Pero el niño está confiado, sabe que el papá, la mamá no lo van a abandonar. Sigue curioseando y es más, aprovecha para hacer recogida de cosas. No sale corriendo abatido: mamá, no. Eso es un creyente también, cuando se siente abandonado por Dios, pero sabe que Dios es fiel, sabe que Dios es bueno, sabe que Él es su Padre, sabe que Él tiene necesidad, sabe de qué cosas tiene necesidad, y usted puede seguir confiando en Él. ¿Y cómo está, hermano? Porque lo veo un poquito mal. Mire, estoy derribado, pero no estoy destruido. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Estoy como moribundo, pero estoy dando vida a otros. Estoy como que no tengo nada, pero enriqueciendo a otros. Vida sobrenatural es otra onda, es otro asunto, y es posible por la fe en aquel que ha dicho: te recogeré. Precioso Dios, te recogeré con grandes misericordias. Póngase de pie, hermano. Precioso Dios. Ore sobre esto, hermano. Aplíquelo a su vida, hermano. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré. Te recogeré con grandes misericordias. No importa si fue su culpa o no fue su culpa, si fueron sus decisiones o no fueron sus decisiones, si fue bajo provocación o no, si fue porque el enemigo se levantó, no importa. Dios dice: un breve momento, abandonado un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias. Cierre sus ojos, y si tiene algo que orar, ore, hermano. Si quiere bendecir a Dios, si quiere pedirle a Dios que se manifieste, si quiere esconderse en Él, si quiere correr a Él esta mañana, hágalo, hermano. Padre bendito, aquí estamos, Señor, sabiendo que somos propiedad tuya, somos tus hijos, somos tu pueblo, los que tú has rescatado, los que tú compraste a precio de sangre. Aquí estamos, Señor. Tú conoces todo lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes todo lo que hay en nuestra alma. Tú conoces nuestra condición. Tú lo sabes todo, Señor. Y aquí estamos esta mañana reconociendo que somos necesitados de ti, necesitados de tu gracia, necesitados de tu misericordia, necesitados, Señor, de que tu poder se manifieste en nuestra vida, de que tu Espíritu obre ordenando nuestros pasos, nuestros caminos, nuestros pensamientos. Aquí estamos, Señor, entendiendo que tú has prometido levantar a tu pueblo, recoger a tu pueblo con misericordias eternas. Aquí estamos, Señor, necesitados de que caminos sean abiertos, de que las puertas se abran, Señor, para levantar. Padre, glorifícate en nuestra vida, glorifícate en mi debilidad, en mi incapacidad, en mi ignorancia. Señor, muéstrate, manifiéstate, Señor. Estoy necesitado de ti, necesitado de las fuerzas, necesitado de tu guianza, de tu intervención, Señor, de que te levantes a favor mío, Padre. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero